Muy buen día, les habla Jorge Sánchez del grado 11.5. El día de hoy nos acompaña la señora Lía Yasmin Jojoa, mi mami, quien ejerce la carrera de psicología. Hola, ma, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola, hijo, bien, gracias a Dios. Me alegro. Bueno, el día de hoy nos encontramos aquí para poder realizarte unas pequeñas preguntas. Ujú. Espero estés de acuerdo. Ok, claro. Dale, listo. La primera pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son los principales objetivos de la selección de personal en una empresa y cómo contribuye la psicología en este proceso? Bueno, antes que nada me presento. Yo soy coordinadora de selección para una temporal. Llevo 10 años en esta corporación. Entonces creería yo que pues tengo ya la suficiente madurez y experiencia para poderte colaborar con este proyecto. Pienso que el objetivo principal del proceso de selección es elegir a las personas idóneas para desempeñar un cargo en específico. En tu pregunta también me decía que preguntabas qué aporta la psicología a este proceso. Digamos que nosotros tenemos que evaluar no solamente el que sepan hacer, sino el ser. Ahí es donde tenemos que evaluar eh, las competencias blandas, que es lo que nosotros evaluamos, que es la forma de ser, qué características debe tener la persona para desempeñar un cargo. También tenemos que evaluar en entrevista, en muchas situaciones los llamamos entrevistas por competencias, en llevar a la persona a diferentes contextos para evaluar características de personalidad del candidato. Dale, listo. Wash, bastante interesante. Bueno, la segunda pregunta es la siguiente. ¿Qué tipos de pruebas y evaluaciones se utilizan comúnmente en la selección de personal y cómo se interpretan los resultados? Hay muchas y cada día salen más y ya hay instituciones que son específicamente para sacar pruebas psicométricas. Hay dos tipos de pruebas, están las psicométricas, que son las de números, y están ay, se me olvidó este concepto, las proyectivas. Las proyectivas son las que de pronto menos me gustan porque son muy subjetivas. Entonces vienen las de los dibujos. Entonces la de los dibujos está el Wartec, está el Macover, está el sujeto bajo la lluvia, y hay muchas, pero digamos que es de otra línea. Pero casi, digamos que en mi empresa no la utilizamos, nos gusta más las psicométricas, que son más fáciles de pronto de calificar y de entender, porque la misma prueba te da los resultados. Digamos que en mi compañía manejamos una que se llama T1, que es virtual, eh, y dependiendo del cargo se aplica la prueba para evaluar las competencias para el cargo para el que aplica el candidato. Y como te digo, pues el Wartec es otra que utilizamos, no mucho, pero pues digamos que también la utilizamos bastante. Dale, listo. Bastante interesante también. Y la La cantidad de 360, vainas. la 360 también es importante. Como te dije, la del Wartec no mucho, pero la 360 es importante porque te evalúa competencias. Es una prueba, es un test de personalidad. Epa, dale, listo. Bueno, la tercera pregunta es, ¿cómo se puede evaluar la idoneidad de un candidato para un puesto específico, considerando factores como habilidades, personalidad y experiencia laboral? Esa es la triada, por decirlo así, que debemos evaluar nosotros los que entrevistamos. Yo lo hago de esta manera: el ser, el saber y el hacer. O sea, nosotros tenemos que evaluar de que la persona sepa lo que quiere, digamos que la formación académica, el hacer. Entonces, si necesitamos un ingeniero, si necesitamos una operaria de servicios generales, debe tener la experiencia para lo que se va a contratar. Eso es un factor. El segundo factor es saberlo hacer. Muchas veces nosotros creemos que sabemos hacer algo y resulta que no tenemos las habilidades para desempeñarse en lo que se quiere o en lo que en lo que se va a trabajar. Y el ser tiene que tener las características principales para que se pueda desempeñar bien el cargo. Por ejemplo, hablemos de un servicio al cliente. La persona viene de trabajar en servicio al cliente, se ha preparado, tiene formación académica, pero es una persona antipática, poco sociable, no habla, entonces digamos que no tiene las competencias para desempeñar el cargo. Por eso es importante que la persona que se elija pueda cumplir con las tres. Debe
saber, conocer del tema, tener la experiencia y además de eso tiene que tener unas competencias para poder desarrollar el cargo. Dale. Por cuarta pregunta, me genera curiosidad, ¿qué estrategias se pueden implementar para evitar, pues, como te lo digo, sesgos y garantizar la objetividad en el proceso de selección del personal? Digamos que siempre sesgo va a haber porque nosotros los seres humanos somos muy impredecibles. Entonces muchas veces nosotros pensamos que tenemos el candidato idóneo y resulta que la persona actúa de forma diferente. Pero digamos que nosotros minimizamos los riesgos con otras herramientas, podríamos decirlo así. Están, por ejemplo, la poligrafía, está el estudio de confiabilidad, está la visita domiciliaria, está la validación de referencias. Entonces, digamos que todo es importante, es una cadena que debe cumplir cada uno de los candidatos que ingresa a una empresa. Digamos que esos son digamos, son servicios externos a solamente una entrevista y evaluar a una persona 10, 20 minutos para poder, de pronto lo que tú dices, sesgar, minimizar el riesgo de que la persona de pronto no sea la adecuada o de pronto seleccionar una persona que le pueda hacer daño a una empresa, podemos decir un ladrón o una persona que viene de muy malas referencias, trata mal a un cliente o robo dentro de la compañía. Entonces digamos que esos malos elementos pues se tienen que filtrar de alguna manera con otras herramientas que se utilizan en el proceso de selección. Dale, qué genial. Bueno, ya para ir finalizando esta pequeña entrevista, pues sabemos que actualmente las inteligencias artificiales están dominando el mundo, ¿no? Ujú. Entonces, pues no nos podemos negar a la posibilidad de que a futuro las IAs también puedan reemplazar, pues actualmente labores, Ujú, trabajos. sí. Entonces, ¿cómo crees tú que la IA puede o cambiar tu trabajo actualmente o que lo pueda llegar hasta reemplazar? ¿Tú crees que sea posible esto o qué opinas al respecto? Yo pienso que la tecnología siempre va a ser bienvenida para todo proceso porque te agiliza y te optimiza procesos, pero no creo que nos llegue a reemplazar porque de alguna manera el ser humano, como te digo, es impredecible. Una máquina simplemente te dice uno más uno es dos. Nosotros tenemos la habilidad de poder evaluar, de tener esa empatía, esa interacción individual que no lo puede hacer una IA. Entonces creería yo que nosotros podemos leer más de lo que de pronto algo físico o un resultado muy frío, muy O cuadriculado. sea, ser más empáticos. Sí, digamos que nosotros con la interacción siempre va a ser importante. No es lo mismo hacer una entrevista virtual a una entrevista presencial, por ejemplo. En la entrevista virtual tú puedes ver algo muy diferente a lo que de pronto en la virtual no se ve y nos ha pasado bastante. Ah, claro, Entonces, por eso como... preferimos las entrevistas presenciales. ¿En qué considero yo que de pronto una IA puede servir mucho en temas de pruebas psicométricas? Que de hecho ahorita es una herramienta importantísima porque facilita el candidato para que haga la prueba psicotécnica, ya no es como tan psicorrígido como se hacía antes y creo que esas pruebas nos miden y tienen bastante efectividad, pero pues obviamente pues la parte personal, la calidez, eso no lo va a reemplazar una máquina, por decirlo así. Claro, la humanidad de una persona afecta, aparte que digamos en lo virtual hay ciertos rasgos como la comunicación corporal que Ujú, dicen mucho de cada persona. así Entonces una es. IA no podría interpretar esto Por actualmente. ejemplo, exactamente, o podemos, cuando una persona está nerviosa, cuando una persona está mintiendo, cuando una persona está tensa, cuando una persona te da mucho rodeo en una pregunta, está mintiendo, entonces digamos que ya tenemos como la habilidad, o cuando la persona simplemente no quiere el puesto y a veces va porque quieren ir, o sea, nosotros no entendemos. Eh, o están tan nerviosas que van y dicen todo lo contrario de lo que uno tiene Espera. que decir en una entrevista. Entonces se ponen tan tensos y Ujú. esa empatía, esos nervios, de alguna manera hacen que la persona sea sincera. O sea, no hay tiempo de pensar en una mentira. Entonces digamos que ahí son cosas que de pronto una IA no lo va a sentir o interpretar o ¿sí? Claro, Tener esa sensibilidad que uno tiene con el ser humano. claro. Dale. Listo. Eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias, man. Bueno, mi amor.